Ya a las puertas de entrar en el maravilloso tiempo de la Cuaresma, que lo haremos el próximo miércoles con el rito de la imposición de la ceniza, la palabra de Dios hoy, mis queridos hermanos, nos recuerda una vocación a la que estamos llamados todos. Y esta vocación es a la santidad. Nos encontramos en el libro de Levítico con las palabras que el Señor pone en los labios de Moisés para que le llame al pueblo de Israel a la santidad. Sean santos. Y esta palabra que hoy se actualiza, mis queridos hermanos, porque ahora ya no es para Israel, ahora esta palabra es para todos y cada uno de nosotros. Esta palabra es para quienes formamos parte de esta comunidad cristiana. Esta palabra es ahora para la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Sean santos. A eso nos llama, mis queridos hermanos, el Señor, a la santidad. Como preparándonos para ese tiempo maravilloso de la Cuaresma, que nos va a invitar precisamente a caminar para alcanzar, cumplir con este llamamiento. En medio de nosotros existen vocaciones particulares. La vocación mía y del padre José es la vocación al sacerdocio. Hay también vocaciones al matrimonio. Hay vocaciones profesionales como para ser médicos, para ser enfermeros, para ser abogados. Hay vocaciones particulares, pero todos tenemos una vocación universal. Y esta vocación universal es a la santidad. Solos no lo vamos a poder hacer, mis queridos hermanos. ¿Quién de nosotros va a poder, como dirá la palabra hoy, ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto? Un poco atrevido humanamente pensar que nosotros podremos ser perfectos como nuestro Padre. Pero el Señor Jesús nos llama a eso. Y precisamente en la intención, en el trabajo, en el propósito que nosotros hagamos diariamente para alcanzar esta perfección, está precisamente el mérito de este llamado. Ninguno de nosotros va a alcanzar, ciertamente, pero en la lucha diaria de esforzarnos por ser mejores, allí estamos haciendo que esta palabra se cumpla en nosotros y que el llamamiento de Jesús se haga verdad en medio de nosotros. Pero es hermoso lo que nos presenta la segunda lectura, cuando nos dice: ustedes son templos del Espíritu. Para decirnos, mis queridos hermanos, que el Señor, que nos llama a ser santos, no nos deja solos en ese luchar por la santidad. Nos ha dado el Espíritu, precisamente este Espíritu que nos quiere llevar a poder experimentar en nuestra vida la obra y el fuego de Dios y a poder dejarnos transformar en Jesucristo cada uno de nosotros. Por eso la palabra de San Pablo nos presenta dos situaciones. La una, el saber que somos nosotros templos del Espíritu Santo. Saber que nosotros tenemos el Espíritu Santo como la ayuda fundamental que el Señor ha querido infundir en nuestras vidas para ayudarnos a alcanzar la santidad. Dirá uno de los santos: Señor, dame lo que me pides para que pueda yo hacer lo que me pides. Porque ya sabemos que nosotros solos no podemos. Pretender nosotros iniciar un camino bueno será imposible si no es con la ayuda misma de Dios. Y la segunda cosa, mis queridos hermanos, el que podamos cuidar de este templo. Que no vayamos nosotros a dañar este templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Por eso aquí nos viene la palabra también a interpelar cómo estás tratando tú el templo de Dios que eres tú mismo. ¿Cómo estás tú cuidando este templo de Dios que eres tú? ¿Y cómo estás cuidando el templo de Dios que es tu prójimo?
tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres. ¿Cómo estás tratando? Y aquí ciertamente, mis queridos hermanos, que podremos ver que casi es imposible también no darnos cuenta que a veces tratamos mal a este templo que somos, con los vicios, con los errores, con los maltratos. Tratamos mal a nuestro templo y al templo que es mi prójimo. Mis queridos hermanos, el Evangelio nos presenta también hoy una palabra durísima con la misma autoridad que escuchábamos el domingo anterior. Se dijo, no matarás, mas yo te digo. Se dijo, no cometerás adulterio, mas yo te digo. Hoy también nos dice la palabra, se dijo, amarás a tu prójimo, mas yo te digo, no solo a tu prójimo, sino también a tu enemigo. Y aquí es donde podemos darnos cuenta que cumplir el mandamiento de Dios no es fácil, que permanecer en el camino del Señor no es fácil, y por eso necesitamos de su ayuda y de su gracia. ¿Quién de nosotros puede decir que ama a su enemigo? ¿Quién de nosotros está disponible, dispuesto para amar al enemigo, para hacer el bien al que nos ha hecho daño? A veces más bien, mis queridos hermanos, no nos dejamos nosotros regir por aquello que dice, la venganza es buena. ¿Acaso a veces nosotros no pensamos que lo que me has hecho a la primera ocasión vas a ver cómo yo me voy a vengar? ¿Acaso incluso en nuestra fe a veces no rezamos para que quien nos ha hecho daño tenga su merecido? Y fíjense que hoy la palabra de Dios nos muestra lo revolucionario que es Jesucristo. Cómo Jesucristo viene verdaderamente a revolucionar el mandato. No solamente es amar al prójimo, es amar al enemigo. Qué difícil, mis queridos hermanos, amar a quien nos ha hecho daño. Qué difícil será amar a quien busca hacernos siempre el mal. Pues a eso estamos llamados. Y Jesucristo es el modelo. Ya vemos nosotros como Él nos dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el modelo precisamente de esto. ¿Acaso una de sus palabras ahí en la cruz no es de perdón? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Allí está el Señor perdonando a los enemigos, amando a los enemigos. Por eso, mis queridos hermanos, el verdadero amor no se entiende si no es a partir de la cruz de Cristo. El verdadero amor, como diría Santa Teresa de Calcuta, duele, porque el verdadero amor nos tiene que llevar no solamente a amar a quien me ama, sino a quien no me ama. Por eso nos dirá la palabra, si tú saludas a quien te saluda, ¿qué mérito tienes? ¿No hacen también eso los que están afuera y no saben nada de Dios? Si tú solamente amas a quien te ama y te demuestra que te ama, ¿qué mérito tienes? ¿No hacen también aquellos que no conocen a Dios y viven en sus cosas? Eso también lo hacen ellos. Si tú eres bueno con quien es bueno contigo, ¿qué mérito tienes? No tienes ningún mérito. El mérito de la fe, el mérito de nuestra vida cristiana está precisamente en hacer lo que parece imposible, pero que con la misma ayuda de Dios lo podremos sacar adelante. Amar al prójimo, amar al enemigo. Ahora que vamos a iniciar esta cuaresma, podríamos traer a nuestra memoria a quién debemos amar. Solamente amar a mis padres porque me han amado. Amar a mis parientes porque son los míos y son mi sangre. Yo pienso que la palabra de Dios en esta semana nos va a invitar a traer a todo aquel que nos ha hecho daño para poder amarle, para poder perdonarle, para poder darle esta compasión y esta misericordia de la que nos ha hablado el Salmo que recibimos de Dios.
En las confesiones, mis queridos hermanos, nos acercamos a pedirle perdón al Señor y nos damos cuenta que en la confesión Dios no nos juzga, lo único que nos hace es amarnos y perdonarnos. Pero hay que recordar también que el Señor nos dirá: esta misma compasión que yo la tengo contigo, la tienes que tener tú con tu prójimo. Y por eso un poquito descubrí, mis queridos hermanos, en mi prójimo, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mis padres. De pronto hay algún resentimiento que yo llevo en mi vida por tal o cual cosa que me hicieron. De pronto hay en mi corazón algún resentimiento por algún acontecimiento que yo he vivido y no he logrado superar. El Señor me llama a dejarme encender del fuego del Espíritu Santo que me ha dado para que yo pueda llevar este amor de Dios, este perdón de Dios, esta misericordia de Dios. No es fácil, mis queridos hermanos. Decirlo es muy fácil, decirlo es simple, pero empezar a hacer no es fácil. Por eso es que vuelvo a repetir, necesitamos de la gracia de Dios. Le pedimos a la Virgen María, nuestra Madre, ella que es la Madre de la Misericordia, que ella nos ayude a llenarnos de esta misericordia de Dios, que es Jesucristo, y poder llevar esta misericordia a todos. Así sea.